Muy buenas tardes, compañeros, colegas, agentes aduanales. Hoy tenemos un panel de lujo con 2 diputados y una excelente senadora. Quiero presentarles a nuestra senadora Beatriz Paredes Rangel, conocida por todos nosotros, por toda su trayectoria política. Bienvenida, Beatriz. Al diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía, también muy conocido por todos nosotros. Bienvenido, diputado. Y a nuestro diputado Jaime Martínez López, creo que es veracruzano el diputado, ¿no? Sí, presidente de la comisión, bienvenido. Adelante. Como ustedes ven, tenemos diputados y senadora de lujo y tenemos también a nuestro colega, compañero Carlos. Adelante, Carlos, bienvenido también, que nos va a acompañar en el panel. Nuestro panel de hoy se llama Prospectiva Legislativa en Materia Aduanera, que sigue en su marco jurídico. Y como ustedes verán, pues tenemos excelentes legisladores con una gran trayectoria que conocen perfectamente bien lo que somos los agentes aduanales, y creo que tendremos una charla muy amena con todos ellos, con toda esa experiencia y ese cúmulo de ese expertise que hoy los acompaña. Nuestra primera ronda de preguntas sería que desde la perspectiva legislativa, ¿qué es necesario para hacer más atractivo el comercio en México? Le damos la palabra al diputado Jaime Martínez para que nos diga. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues nos hicieron llegar a preguntas, 9 preguntas a contestar en este fórum. Agradezco desde luego la invitación del presidente de la Confederación de Agentes Aduanales, porque es una oportunidad para podernos expresar y bueno, que ustedes nos escuchen, porque creo que lo principal para el Congreso, pues no escucharnos a nosotros mismos, sino escuchar las necesidades que presentan nuestros ciudadanos, ¿verdad? En este caso, pues los que operan nuestras las agencias aduanales, agentes aduanales. Bien, en la primera pregunta, desde la perspectiva, ¿qué es necesario para hacer más atractivo el comercio en México? Bien, creo que uno de los principales problemas que tiene actualmente el comercio de México es la inseguridad. Actualmente se comenta que con la entrada o que se pusieron en manos de las aduanas marítimas, bueno, pues es el retraso en las mercancías, etcétera, etcétera, en todo el proceso logístico. Sin embargo, lo que se encontró, y que ustedes bien saben, pues era la cuestión de la importación de precursores químicos, fentanilo, etcétera, etcétera. Entonces, esta inspección que se hace de los contenedores, creo que en México es exhaustiva e intensiva, a diferencia con otros países que no tienen el problema con los precursores químicos. Entonces, esto retrasa forzosamente el proceso. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues lo que hace rato comentaban aquí, es la cuestión de las tecnologías de la información, ¿verdad? Tener, antes de que llegue un contenedor, pues ya tener toda la información de dónde viene. Ustedes saben que hay sistemas, por ejemplo, donde dice, desde que un contenedor ya se carga en X país, pues ya sabe quién es el que está exportando. En el caso de
de las drogas, de los precursores químicos, pues ya sabe que es la India y China, que son los principales productores. Entonces, pues si ya se conoce de dónde viene, creo que hay varios ámbitos con los cuales se puede resolver y hacer más atractivo el comercio de México. Entonces creo que corresponde a todos y bueno, la autoridad aduanera, ¿verdad? Pues es la que tiene la responsabilidad de que evitar, ¿verdad?, que lo que es el narcotráfico o el tráfico ilícito de mercancías, pues se detenga. Entonces, hay mucho que hacer, se está haciendo, pero seguramente que va a tardar tiempo. Si bien actualmente las aduanas están en manos siguen estando en manos de los expertos, ¿verdad? Porque no se puede hacer expertos de la noche a la mañana, ustedes bien lo saben, para ser agente aduanal y con experiencia 20, 30 años, es una profesión prácticamente, el dominar todas las leyes y reglamentación, los aranceles, etcétera. Bueno, pues la autoridad aduanera casi va en el mismo sentido, tiene que volverse expertos y eso lleva tiempo. A la primera pregunta espero haya sido contestada. Muy amable diputado. Le pediríamos aquí la opinión a nuestro diputado Ildefonso Guajardo. Gracias. Bueno, pues agradecerle sin duda al presidente por la invitación. Muchísimas gracias a nuestro amigo Rodríguez, Luis Rodríguez. Y sin duda también agradecerles muchísimo por lo que hacen ustedes por el comercio exterior. Creo que pues son los héroes del comercio exterior porque tienen que caminar todos los días por un campo minado, tomando riesgos personales y en el legislativo últimamente no se las hemos hecho sencilla. De repente se les ocurren cosas como la carta por T, donde el que llena el requisito es el transportista y resulta que ustedes son corresponsables. Entonces, creo que hay que darles una condecoración por seguir encabezando el esfuerzo de hacer a este México competitivo. Hacer este México competitivo y ustedes sin duda se la juegan todos los días en el tipo de responsabilidades que a veces necesariamente para seguir trabajando tienen que hacer. ¿Qué podemos hacer para seguir facilitando el comercio exterior? La respuesta es muy sencilla. Cumplir con nuestras obligaciones en tratados internacionales y con nuestras obligaciones en la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué significa esto? Pues muy fácil. Les leo los apartados que están incluidos desde el TPP y que se reflejan en el TEMEC. Cooperación aduanera, resoluciones anticipadas, respuestas a solicitudes de asesoría e información, la obligación de poder poner a consulta a ustedes los cambios regulatorios y atender sus observaciones operacionales y prácticas, revisión y apelación, o sea, el derecho que ustedes tienen a apelar medidas de regulación, automatización, regulación para envíos urgentes, establecimiento de sanciones proporcionales al nivel de gravedad de las faltas y no estratosféricas, gestión de riesgos, y ahí me uno con mi compañero presidente de la Comisión de Marina, que ahí efectivamente, y me da mucho gusto su visión, de que es muy fácil con la información actual a nivel internacional poder establecer los niveles de riesgo por emisor y por país emisor. Entonces, eso nos puede ayudar a concentrarnos en realmente expulgar aquello que trae alto riesgo para poder facilitar aquello que trae menor riesgo. Y eso no es otra cosa más que el manejo adecuado de información acumulada y de cooperación internacional en estos terrenos. Ahora, el punto fundamental también, que para poder ayudar a la facilitación del comercio exterior, tenemos que tener una organización eficiente y bien identificada en sus responsabilidades. El cambio que tuvimos de la Administración General de Aduanas a la nueva Agencia Nacional, pues tiene un espíritu bien intencionado,
Pero a la hora que nos vamos a la base, ¿qué pasa? El famoso fideicomiso que se nutre con los derechos aduaneros era la fuente para el diseño de sistemas de información inteligentes para la autoridad tributaria. Y esos sistemas podían actuar de manera integral para poder observar riesgos de contribuyentes. En el misma plataforma podrías ver una actividad extraña de un importador que no se reflejaba con sus declaraciones fiscales. Ahora resulta que vamos a tener que volver a inventar desde cero las plataformas en la nueva agencia, desperdiciando los sistemas de información que ya traíamos muy probados a través del tiempo. Entonces, ojalá la cooperación entre agencias resuelva esto, porque ¿cuál es la complejidad de los temas de aranceles? Los aranceles es el único impuesto que su diseño estratégico de política pública no depende de la Secretaría de Hacienda, depende de la Secretaría de Economía. Es una función delegada en el Ejecutivo para poder manejar la política de comercio exterior. Y en ese sentido, quien la diseña es la Secretaría de Economía. Quien la aplica, antes era la Secretaría de Hacienda a través del SAT, ahora será la agencia. Pero quien va a monitorear y a auditar que se llevó a cabo correctamente, debe de ser de nuevo la Secretaría de Economía. Entonces, si los temas de cooperación no se dan, podemos estar haciendo en el papel una política comercial que en la realidad no se ejecuta con la precisión de su diseño. Entonces, la cooperación interinstitucional es fundamental para que estas cosas funcionen. Yo aquí sería mi primer comentario de arranque. Gracias, Nora. Muchas gracias. Y para mí es un privilegio estar con mis compañeros. La señora Beatriz Paredes, la conozco desde, ya no digo porque son demasiados años, desde que ella era muy joven en el priismo nacional y nos liga una amistad entrañable. Y mi compañero Jaime, ahora tenemos una cercanía en el Congreso, el presidente de la Comisión de Marina, y también tengo que reconocer que a veces nos estigmatizan por los partidos a los que pertenecemos, pero sin duda hay compañeros con los cuales se puede trabajar en muchas iniciativas conjuntas y este es el caso con el presidente de la Comisión de Marina. Gracias. Muy amable, diputado. Excelente visión. No cabe duda que hay la experiencia necesaria. Ahora le pediríamos a nuestra senadora Beatriz Paredes que nos diera su punto de vista. Hola, mucho gusto en saludarles. Estoy muy reconocida y agradecida por esta invitación. En primer lugar, porque tengo el gusto de conocer y de ser amiga de varias y varios agentes aduanales. Me dio mucho gusto saludar a varios amigos, a varias amigas entre ustedes. Y en segundo lugar, porque es en Veracruz, en Boca, en este caso, y siempre los eventos en Veracruz a mí me animan mucho, y desde luego por tener el privilegio de compartir con los destacados panelistas. Y además participar en un panel donde hay una gente tan conocedora, un experto que ha sabido utilizar los instrumentos de las políticas públicas en bien del desarrollo nacional, como es el caso de Ildefonso Guajardo, pues siempre es una garantía, porque si dice uno alguna tontería, con toda autoridad moral nos puede señalar, además siendo compañeros y grandes amigos como lo somos. Yo tuve una relación muy peculiar con el mundo aduanal. Aquí hay algunos y algunas veracruzanas. Mi padre se dedicó muchos años al transporte marítimo mercante. Él era marino, fue líder de una cooperativa de transportes marítimos mercantes que tenía su sede aquí en Veracruz, en el puerto, y que cubría todo el Golfo, desde la zona de Nueva Orleans hasta la zona de La Habana. Entonces, comprenderán
que el tema aduanal y el funcionamiento de las aduanas y la figura de los agentes aduanales era un asunto del que se hablaba pues desde que yo niñita escuchaba conversaciones. Y después intentamos mucho hacer una nueva experiencia, un puerto seco con servicios aduanales innovadores en Tlaxcala, cuando fui gobernadora, siguiendo una iniciativa del gobernador Emilio Sánchez Piedras, que después continuó Tulio Hernández, y allí encontramos la complejísima relación entre la Secretaría de Hacienda, entonces no se llamaba Economía, la Secretaría de Comercio, y todo el andamiaje burocrático al que los agentes aduanales tienen que, yo diría, soportar y con el cual tienen que convivir cotidianamente. Desde entonces tengo una perspectiva un poco audaz del tema de las aduanas. No tengo una perspectiva ortodoxa. A mí me parece que un diseño inteligente de política aduanera sería diferenciar regionalmente las aduanas. Creo que el tema del papel del crimen organizado tomando aduanas es un tema muy localizado regionalmente. Pudiéramos decir en qué zonas del país, y desde luego el aeropuerto de la Ciudad de México no es una excepción, pero fuera del aeropuerto de la Ciudad de México me parece que es claramente localizable la ruta del fentanilo, y el tratamiento de las aduanas como un tema de seguridad nacional me parece que se debería regionalizar. Y eso supondría una estrategia diferenciada en el papel de las instituciones armadas que por razones de coyuntura, yo quisiera insistir, de coyuntura, han tenido que jugar una nueva responsabilidad en las aduanas del país. Es una coyuntura que espero que superemos, porque estoy convencida de que la función aduanal es una función básicamente civil. Y si la coyuntura ha requerido de la presencia de las instituciones de seguridad nacional, entiendo que cuando superemos esa coyuntura tendremos que volver al cauce civil. Esa sería mi primera observación como marco general. Y en torno a la pregunta específica, ya lo dijo Ildefonso, tenemos un conjunto de tratados, ya lo dijo el diputado presidente de la Comisión de Marina, mucha de la problemática de inseguridad repercute en el comercio. Y tercero, también creo que tenemos que tener una política definida para el respaldo al comercio exterior. Requerimos que se recuperen las funciones que en términos históricos realizaba el Banco de Comercio Exterior y después realizó ProMéxico. Tenemos que tener una estrategia definida en donde aprovechemos las ventajas comparativas que tiene nuestro país y el impacto de nuestra privilegiada posición regional. Tendríamos que tener una estrategia muy clara dirigida hacia el Caribe y hacia Centroamérica. Tendríamos que revisar en las cadenas productivas que se van a trasladar desde Oriente hasta América del Norte, en cuáles podemos jugar un rol excepcional, y tenemos que buscar cómo simplificamos de manera muy profunda los trámites aduaneros y allí tener respuestas novedosas. ¿Qué significa respuestas novedosas? Saber cuáles de los trámites vale la pena se realicen en la entidad de origen para la simplificación de los trámites en la entidad receptora, sea como importadores o sea como exportadores, y hacer un esfuerzo, ya se dijo aquí también, de modernización, particularmente de modernización portuaria y en todas las agencias aduanales de nuestras dos fronteras. Y eso significa recursos presupuestales, y el que haya recursos presupuestales es un compromiso
que es indispensable asuma el gobierno federal. Esos serían mis primeros comentarios. Gracias. Muy amable, senadora. Excelente respuesta. Pasaríamos a una segunda ronda con la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles serían las reformas necesarias en el marco jurídico nacional para hacer a las agencias aduanales más competitivas a nivel internacional? Diputado Martínez, a la orden. ¿Cómo hacer más competitivas? Bueno, ya la verdad que México ya juega un rol a nivel del comercio internacional y lo vemos con la Organización Mundial Aduanera, ¿verdad? Que prácticamente pues es la verdad que un honor para ser mexicano y que el presidente de citada organización sea un mexicano y un agente aduanal. Entonces conoce perfectamente bien el tema. Bien, yo creo que en mi opinión, lo que debe de hacerse es identificar en todos precisamente los países que son similares a México, pues ver cuáles son sus ventajas, ¿verdad? Y por qué son más eficientes, más eficaces, por qué su logística, ¿verdad? Que finalmente pues debe estar a tiempo en donde debe de estar, ya sea lo que sea, alimentos, partes, vehículos, etcétera. Entonces creo yo que sería a través de esta Organización Mundial Aduanera, ¿no? Y además, pues bueno, cada agente aduanal a través de su intercambio con otros países, pues bien puede identificar aquellos valores, ¿verdad? Que dan más facilidades, sobre todo para la importación y exportación. Eso sería básicamente mi respuesta. Muy amable, diputado. El diputado Ildefonso. Creo yo que ya hice de alguna manera un comentario desde mi primera intervención. Más que iniciativas en el marco legislativo, yo creo que lo más importante es que cumplamos con lo que tenemos desde el punto de vista de compromiso. La integración comercial nos ayuda a poder conocer las mejores prácticas y no solo ello, sino nos obliga a avanzar en esta dirección. Y aquí paso por hablar de la importancia que tiene el diseño de la infraestructura y la adquisición de la tecnología para la facilitación. O sea, ustedes lo viven todos los días en el cruce fronterizo. O sea, hemos estado hablando desde hace muchos años de invertir en la infraestructura de frontera y en la infraestructura portuaria. Y bueno, una de las buenas noticias de la reunión Biden-presidente López Obrador es que ya nos comprometimos a un gasto importantísimo para modernización de miles de millones de pesos. Y en ese sentido, pues aquí me gustaría comprometerme con mi amigo Jaime Martínez para que juntos luchemos porque el próximo presupuesto refleje el compromiso que estamos haciendo en materia internacional, porque como ustedes saben, dicen que el amor presupuestal se refleja solo con acciones para que podamos cumplir con este proceso. Entonces, y eso es importantísimo para que ustedes puedan tener un ambiente mucho más favorable para la facilitación. Ese es un tema. El otro tema, y aquí no es cuestión de colores. Pues les digo un ejemplo. A mí me tocó ser parte de la primera negociación del NAFTA original y luego fui el líder negociador del TEMEC. Y luego como secretario fui el primero que formalmente terminó la propuesta para el nuevo tema de la tarifa, para irnos de 8 dígitos a 10 dígitos.
Finalmente, a mí no me dio tiempo de que se aprobara en el Congreso, pero afortunadamente la secretaria Tatiana la envió al Congreso y ahora como diputado me tocó aprobarla. Pero ¿saben cuántos años pasaron desde que sabíamos que teníamos que transitar de 8 dígitos a 10 dígitos? Pasaron 30 años, cuando nuestros socios comerciales hace 30 años están trabajando con ese nivel de desglose de los 10 dígitos. ¿Y qué es lo que nos implicó en esos 30 años? Inclusive para poder separar, no para una acción arancelaria, que sí requeriría tema de decreto, pero aún para poder detectar una fracción con riesgo, por ejemplo, poder monitorear, traíamos un tema de aranceles a aceros importados, pero había una placa que no se fabricaba en México y que ilógicamente la estábamos encareciendo. Para poderla separar necesitábamos un decreto presidencial. Ahora, con la nueva tarifa, con el nuevo esquema tarifario, podemos separarla en un acto administrativo. Entonces, este es un ejemplo de que más que acciones legislativas en general, lo que requerimos es simplemente hacer lo que ya estamos comprometidos a hacer y poder avanzar en la facilitación. Antes de venir acá me permití revisar lo que está en proceso en términos legislativos y no hay más que puras cosas pequeñas en cuestión de control de importación de municiones y armas, en cuestión de control de sustancias como fentanilo, etcétera, pero de iniciativas legislativas de fondo hay pocas. Hay cuestiones que espero, gracias a que ahorita está suspendido lo de la carta aporte, pues estamos en la mejor disposición de que si el gobierno quiere reconsiderar, pues haremos un fast track legislativo para reconsiderarlo, ¿no? Pero fuera de eso, yo lo que los invitaría es, si creen que por ahí hay temas legislativos que podamos avanzar, pues con toda confianza nos acercamos y vemos en la Comisión de Economía, en la Comisión de Marina, donde sea necesario ver los temas, para poder avanzar esta agenda, ¿no? Pero yo creo que más son acciones del Ejecutivo y el cumplimiento de compromisos lo que nos está faltando. Muy amable diputado, por aquí le tomamos la palabra porque comentábamos allá afuera que las leyes se hacen de manera general y la aplicación de ellas pues ya corre por parte del Ejecutivo y luego estamos, como agentes aduanales, estamos batallando en esa aplicación. Le tomamos la palabra, diputado, y encantados de la vida. Aquí nuestra senadora, su opinión al respecto. Yo voy a ver el próximo viernes o el sábado, no lo tengo claro, al embajador de México en Singapur. ¿Qué tal si hacemos una delegacioncita que vaya a ver las agencias aduanales de Singapur? Porque me parece que este es el gran momento para modernizar las aduanas de los puertos. Si no aprovechamos este momento con la presencia de la Armada, con la evidencia, por razones de seguridad, de que los mecanismos y las fórmulas que teníamos en las aduanas de los puertos fueron rebasadas por la realidad, no habrá otra coyuntura más favorable. Y creo que valdría la pena revisar las experiencias más exitosas en puertos y sin duda, Singapur es una de las más exitosas. Y como bien se dijo aquí, aprovechando que hay un compatriota en la Agencia Mundial, porque valdría la pena intentar un prototipo de la aduana eficiente siglo XXI, tanto en cuanto a recursos humanos, nivel de capacitación, de formación de los recursos humanos, como de equipamiento y como de conectividad. Yo he estado insistiendo desde hace mucho en que hiciéramos un esfuerzo en la frontera sur de equipamiento de instrumentos tecnológicos satelitales de alto nivel, a efecto de revisar todos los tráilers que pasan, porque es increíble que no nos demos cuenta que hay 180 personas adentro de un tráiler, una encima de otra, y que están a punto de morirse, cuando existen los recursos tecnológicos desde hace algunas décadas para poder resolver ese tipo de investigaciones. Y me parece que es fundamental el que podamos tener equipamientos de última generación
en las aduanas estratégicas. Entonces, ese sería mi primer comentario. Sí tengo una preocupación legislativa y qué bueno que Poncho abre la posibilidad de que ustedes alimenten a las comisiones de la Cámara con estos temas y desde luego nos ponemos a sus órdenes en el Senado para acompañar a la Cámara de Diputados. Estoy enterada de que hubo un fallo de la Suprema Corte en que los agentes aduanales pueden ser sancionados por incumplir obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. A mí me parece que ahí necesitan una manita jurídica. Me parece que tenemos que tipificar en la ley cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones y cuáles no. Porque esta sentencia puede ser de aplicación muy injusta y eso creo que debe resolverse jurídicamente y ahí dejo mi posición y mi compromiso para escucharlos y para encontrar una alternativa legislativa. Gracias. Sí, claro, claro. Adelante, diputado. Qué bueno que la senadora Paredes toca este tema, porque el problema, Beatriz, empieza porque hicimos un esfuerzo en la Secretaría de Economía para poder establecer en el sistema informático todos los temas de normas de manera explícita de cada uno de los sectores, sean normas de carácter ambiental, sean normas de carácter de salud. El problema que claramente está poniendo en una muy mala posición a los agentes aduanales es que la única secretaría que cumplió fue Economía. Nadie más subió al sistema a transparentar y unificar una plataforma única para poder facilitar esa obligación. Entonces, los haces responsables y luego no les da los instrumentos para poder cumplir su responsabilidad. Entonces, o les das los instrumentos o no los haces responsables, pero no se puede las dos cosas. Entonces, sin duda requiere, y coincido contigo, que entremos o a obligar a un sistema transparente, verificable y sencillo de cumplimiento de normas o a la eliminación de la responsabilidad. Muchas gracias, diputado. Y quisiéramos agregar que desafortunadamente todos los malestares y molestias y problemas que tenemos los agentes aduanales son precisamente eso, requisitos y regulaciones no arancelarias o criterios que hace el Ejecutivo que está en la operación, que lo comentábamos afuera, porque las leyes son generales, las hace el Legislativo, luego las pasan al Ejecutivo a nivel federal, pero a la hora de que bajan a cada uno de los puertos fronterizos, puertos marítimos, aéreos, etcétera, pues hay diferentes criterios, entonces habría que entrarle un poquito a eso. Se los agradecemos y por supuesto que les tomamos la palabra. Muchas gracias. Entraremos a la tercera ronda que dice lo siguiente: ¿qué acciones deberían ser impulsadas desde el Congreso de la Unión para el fortalecimiento de las actividades de los agentes aduanales? Una de ellas ya nos la acaba de dar por ahí y entonces le pasamos la palabra a nuestro presidente de la Comisión de Marina, el diputado Jaime Martínez. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para fortalecer a los agentes aduanales? Creo que es mucho, pero básicamente depende en este caso, pues de ustedes, o sea, que hagan llegar a las comisiones respectivas, pues sus inquietudes, ¿verdad? Y seguramente que por todos los que integramos el Congreso, ¿verdad? Como decía el diputado Guajardo, sin ningún color, resolver. Eso es lo más importante. Y les pongo un ejemplo. Actualmente la Comisión de Innovación y Tecnología está muy activa. Entonces está haciendo una ley general de ciberseguridad que creo que impacta en todos los sistemas, principalmente en el sistema que manejan ustedes con la agencia aduanal, con la Secretaría de Economía, etcétera.
y creo que es una forma indirecta, ¿verdad?, de hacer bien por los agentes aduanales, que sus datos, que la información esté protegida. Hay ahí en la Comisión de Marina, llegó una iniciativa para bajar de 7 a 4 días, seguramente que ustedes ya la conocerán porque les va a impactar esta iniciativa, esta propuesta, pero ¿por qué esta iniciativa? Por la saturación específicamente del puerto de Manzanillo. Resulta de que en los recintos fiscales pues tiene gratuidad 7 días para desocupar una mercancía y bueno, pues en ese tiempo pues los barcos no pueden descargar, está saturado el puerto, en fin, toda la problemática que ello representa. Entonces bajarlo a 4 días pues parecería fácil, pero no es fácil. La autoridad marítima está capacitada o tiene los instrumentos necesarios para inspeccionar más ágil, ¿verdad?, la mercancía que sale de los recintos fiscales. También los transportistas, etcétera, todos los que intervienen en esa logística, ¿verdad?, son los que tienen que opinar al respecto, ¿no? ¿Quién sale beneficiado? ¿Quién sale, pues, no, ni pierde ni gana? ¿Y quién gana? Entonces, yo creo que en este caso, a veces se ve nada más desde el punto de vista portuario, pero no se ve todo el entorno, todos los procesos. Entonces, pues desde como ejemplo, esta iniciativa, pues tiene que ver en todos los aspectos y tampoco, pues no se puede hacer algo si no se toma la opinión de todos los que intervienen. Si no sería desde el inicio, pues ya sería una ley fallida, una modificación fallida. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Diputado Guajardo. No, más allá de lo que ya comentamos y que coincidimos ahora los tres con la toma inicial de la senadora Paredes del tema, yo el segundo tema que tocaría para el fortalecimiento pues es algo que es fundamental para cualquier sector, que es la certidumbre. Y no abona la certidumbre tenerlos en este vacío legal del agente sustituto. Es un tema que tenemos que resolver. Es un tema que tenemos que resolver o definiendo claramente la propuesta de agencia aduanal como una entidad con transparencia y claridad, o dejando la oportunidad. Y esto lo digo también siendo un creyente de la libre competencia. Pero la libre competencia no necesariamente se tiene que hacer con incertidumbre, se tiene que hacer con certidumbre. ¿Dónde vienen los temas de competitividad? Bueno, la atribución del Ejecutivo de estar abriendo, digamos, concesiones o autorizaciones de nuevos agentes aduanales de acuerdo a cómo crece el comercio exterior, los elementos de sanción para quienes se equivocan de manera reiterada y que pueden ser no los mejores representantes de ustedes. O sea, ahí sí se puede seguir monitoreando el proceso, pero hoy están en el peor de los mundos porque les cancelaron y ahí, digamos, que quede claro, yo era parte de ese gabinete, pero yo no tomé esa decisión, el tema del agente sustituto, pero luego el mecanismo de sustitución no lo terminaron, entonces sí, yo creo que tenemos que trabajar sobre eso para darles a ustedes una mayor certidumbre en cuanto al sistema de continuidad, porque también es una actividad que adquiere experiencia con el tiempo y solidez, y eso de estarlas claramente no dándoles certidumbre de existencia, pues también hay una pérdida de conocimiento acumulado que sin duda no beneficia a nadie. Excelente, diputado. Senadora. Voy a hacer una disquisición, por favor, paciencia. A mí no me gusta echarme rollos largos, pero bueno. Yo creo que hay algunas profesiones
que han atravesado los diversos ciclos de la historia. Y son profesiones, son actividades, son oficios, son entrenamientos que han sido necesarios en la evolución de la economía del mundo y del desarrollo de las sociedades. Una de ellas claramente es la de los notarios. Los notarios dan fe de la confiabilidad y del decir de algunas personas sobre el patrimonio específico. Los agentes aduanales se parecen a los notarios. Hay una profesión que ha trascendido en el tiempo, que tiene nombres distintos desde el comercio de los fenicios hasta la época contemporánea, que han tenido sellos, características diversas en función de las realidades del mundo, no solo del mundo occidental, sino también del mundo oriental. Y en las etapas en donde los gobiernos se vuelven muy estatizantes, esta circunstancia de incertidumbre se acrecienta. Y en las etapas donde los gobiernos se vuelven muy neoliberales, estas circunstancias se ponen en cuestión en función de que es un personaje, un engranaje que está representado por una persona, no por una corporación. Entonces, digamos que detrás de la necesidad de definición y de certidumbre, como dijo Poncho, existe toda una conceptualización. Y tener esa certidumbre y saber cuáles son sus atribuciones y saber cuáles no son, y tener claro por qué deben ser sancionados y tener claro por qué no deben ser sancionados, debería estar en una ley de las agencias aduanales y de los agentes aduanales. Es un tema legislativo, no es un tema reglamentario. Ese es el gran debate, si es un tema legislativo o es un tema reglamentario. No es un tema reglamentario desde mi perspectiva, porque afecta el derecho de las personas. ¿De cuáles personas? De los agentes aduanales. No solo se vincula con procesos de las instituciones, que allí sería más lógico que solo fuera un tema reglamentario. Entonces, si tienen propuestas, adelante, y si no, construyamos las juntas, pero es, desde mi perspectiva, indispensable, porque además la etapa de gran potencia en el comercio exterior de nuestro país es irrenunciable. No tiene que ver con que nos guste o no. Ustedes saben que yo he sido dirigente agraria, dirigente campesina, y era muy en la posición de economía cerrada en el mundo rural. Simplemente no da la realidad. La realidad ya no da si no hay una inserción muy vigorosa en el comercio exterior, y ustedes ahí juegan un rol fundamental. Muy bien. Por aquí tenemos algunas otras preguntas opcionales, pero algunas son concatenadas unas con las otras, entonces vamos a reducirlas de tal manera de que podamos ampliar y darles oportunidad a nuestros diputados y nuestra senadora que pudieran explayarse un poquito más sobre un tema, ¿verdad? Dice, una de ellas es, ¿cuáles serían los estándares de seguridad que respalden a los actores privados y gubernamentales que participan en los procesos aduanales? Porque pues aquí los únicos culpables ahorita somos los privados. Entonces, diputado, adelante. Gracias. Bien, creo que hay una corresponsabilidad. Realmente, ¿para qué la autoridad aduanera? ¿Para qué son los agentes aduanales? Los agentes aduanales pues, son para, en alguna forma, para certificar lo que decía, una especie de notaría, que lo que se importa es la cantidad, las características, etcétera.
y la autoridad aduanera pues se encarga de que eso que está en alguna forma en un registro, pues sea real. Entonces, esta pareciera cuando en alguna forma, en un proceso de industrialización, es cuando del 100%, el 20% del personal o el 15% se encarga de supervisar. Entonces, básicamente ahí hay un desgaste entre el que produce y hay que supervisar lo que produce, que sea bien. Entonces, yo creo que aquí, entre las agentes aduanales y la autoridad aduanera, debería de haber pues algunos estándares de confianza. Creo que eso apoyaría a ambas partes y únicamente focalizar en aquellas áreas, como decía también la senadora, ¿verdad?, donde se presenten básicamente los problemas. Pero en todas las demás áreas, pues debemos creernos de que estamos haciendo las cosas bien, que lo que se registra, que lo que se asienta, pues sea real. El director de aduanas, que está a cargo de las 50 y tantas aduanas marítimas y terrestres, es un almirante. Y él me comentaba, dice, mira, resulta que se importaron zapato, y resulta, bueno, pues un contenedor lleno de zapato, y bueno, pues no es lo mismo zapatos que zapato. Entonces dice, bueno, pues pero lo que pasa es que únicamente traían un zapato derecho. Entonces baja completamente el arancel, lo que ustedes gusten, ¿no? Y bueno, pues en otro container traen zapato izquierdo. Y bueno, pues ya seguramente que aquí ya en México pues se juntan y bueno, pues ya sale esta cuestión de que entonces eso es muy malo para establecer la confianza entre la autoridad aduanera y los agentes aduanales. Creo que debe de haber un cambio. Se está tratando de cambiar, como dice la senadora, es una cuestión coyuntural, ya no podía seguir así. O sea, ya todos sabemos que era, póngame en una aduana, y bueno, pues de ahí ya trazaba, ya no necesitaba más que eso para asegurar un futuro para mí, mis hijos y demás. Creo que eso ya debe de cambiar, está cambiando, y bueno, pues lo que debemos de hacer es ponernos en sintonía, en sinergia con estos cambios. Ya no hay regreso, esperamos que ya haya esos cambios a través del tiempo, perduren y pase esta coyuntura y efectivamente regrese como debe de ser. La aduana, todo este proceso logístico es comercio. El puerto, la aduana, el transporte marítimo, todos los recintos fiscales, todo es comercio y creo que debe estar en esas manos. Muchas gracias, diputado. Diputado Guajardo. El primer tema que tenemos que reconsiderar es que cada vez que hacemos más embromoso, más difícil, más complejo los procesos de importación legal, y eso ya lo vivimos antes, aumentamos los incentivos para el contrabando. Entonces, entre más le busquemos periquitos al asunto, pues más problemas vamos a tener claramente en algo que pues, es incontrolable, ¿no? Entonces, no hay política de comercio exterior que pueda ser exitosa si es poroso el territorio para el contrabando. Entonces, ¿de qué sirve que yo ponga un esquema arancelario por subsidios de China cuando de repente usan el puerto de Los Ángeles y con una facilidad declaran esa mercancía como integrada en América del Norte y la meten por la aduana de Tijuana? Entonces, obviamente, los textileros de México, los zapateros de México, pues me reclaman o me reclamaban como secretario de que pues no hay política arancelaria que aguante.
¿Cuál fue el tema que logramos apretar en su momento? Bueno, pues cuando se tiene control de las aduanas, cuando se tiene seguridad del proceso, pues obviamente pues, se puede ser más efectivo, pero para hacerlo necesitamos estar conscientes que el exceso regulatorio lo único que va a hacer es favorecer a ese contrabando que nos sigue lesionando en todos los frentes. Pero tu pregunta era muy concreta, era los niveles de corresponsabilidad, sanción de los servidores públicos que están involucrados en los mecanismos de corrupción. Y en ese sentido creo que debe ser claramente perseguido. O sea, estamos tratando de darle el beneficio de la duda a una política estratégica de combustibles nacional cuando parece que somos ciegos a todo el contrabando de diésel que está pasando en la frontera de Tamaulipas. Entonces, pues obviamente pues ahí hay que poner unas sanciones ejemplar, ¿no? Y nos preocupa doblemente cuando hay evidencia que ese dinero estuvo metiéndose en el proceso electoral mexicano. Entonces, ahí sí necesitamos, por bien de las instituciones de México y bien del futuro del país, ser muy claros y transparentes, porque no podemos darnos el lujo de ser tolerantes en ninguno de los aspectos de contrabando. Y entonces sí creo que debe ser muy clara la corresponsabilidad de los actores, digamos, por la parte oficial, que estén involucrados en temas de contrabando. Muy amable, diputado. Pues creo que es la primera vez que escuchamos que haya corresponsabilidad tanto de la parte gubernamental como de la parte privada. Adelante, senadora. Ya ven que hay un concepto que se ha puesto de moda, que es el de la trazabilidad con Z. A mí me parece que sería muy útil hacer un análisis de la trazabilidad de los productos que se internan o que se exportan y identificar con precisión en cuáles fases de la trazabilidad haya una intervención del agente aduanal y cuáles son solamente funciones de la autoridad. Porque si esto se identifica con precisión, no tendría por qué adjudicarse al agente aduanal responsabilidades en lo que son claramente atribuciones y funciones de la autoridad. Pero como es un proceso complejo, si no hay esa claridad, pues generalmente el hilo se revienta por la parte más débil y la autoridad suele protegerse con un rango de complicidades dramático. Por eso retomo lo que comentaba el señor diputado. Es muy claro cuáles son las aduanas conflictivas. Pues no nos engañemos todos las sabemos. Y si revisamos los expedientes y las biografías de quienes están en las aduanas conflictivas, pues ya sabremos claramente si en algún momento se va a reventar el hilo por alguna parte. Entonces, creo que si realmente existe la voluntad de encontrar solución, es fundamental que se actúe de manera focalizada. Creo que uno de nuestros grandes problemas en el mundo de las aduanas es que a partir de una realidad totalmente indeseable de Manzanillo, se ha hecho un planteamiento general. Mi propuesta es exactamente la contraria, que se profundice focalizadamente en Manzanillo y en los puertos similares a Manzanillo y que se simplifique el conjunto aduanal y no al revés. Creo que así podríamos ser mucho más eficientes y habría más colaboración de todos. Gracias. Muy bien, gracias, senadora. Aquí tenemos una pregunta que nos preocupa mucho a los agentes aduanales, que es en el sentido de qué sigue en el fortalecimiento de las nuevas autoridades aduanales, ahora que esa es la NAM. Y yo les pongo que parece ser que existe un divorcio entre el SAT
y las aduanas, y ese es un divorcio contencioso que trae un pleito en medio. Entonces, desde el legislativo, muchos nos pudieran ayudar para que ese fortalecimiento de la aduana, porque es fundamental en el comercio internacional del país. Adelante, diputado. Nada más que tenga usted hecha su declaración, diputado, porque si no se le viene el Sí, ¿verdad? No hay problema. Que puede tener uno. No, miren, conozco el problema porque pues, de alguna forma les comento que es un almirante retirado el que está al frente ahorita de las aduanas. Y bueno, pues él expresa, me lo expresa a mí para que haga algo o para nada más estar chismoso, ¿no? Entonces, va. Él, efectivamente, ese rompimiento que hubo con el SAT, pues obviamente hablaba de los sistemas, ¿verdad? Se quedaron en el SAT, hablaban los de la agencia, de las aduanas, el personal, ¿verdad? Las plazas se restringieron para la nueva agencia y así sucesivamente. Entonces, lo que decían es cierto, que llegó un día y ya no podían entrar ahí a su edificio, ahora pues ya tienen un nuevo edificio, están haciendo los sistemas, pero desafortunadamente pues eso va a llevar tiempo y sobre todo para fortalecer a este nuevo sistema de aduanas, ¿verdad? Como la parte de la autoridad aduanera, pues sí va a llevar un poco de esfuerzo y tiempo. Entonces, lo que se tiene que hacer es factible, ¿verdad? Desde aquí, desde el legislativo, bueno, pues ver exactamente, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para apoyar que esta separación, ¿verdad? De funciones, etcétera, pues sea más bien que un obstáculo, pues ver cómo facilite, el SAT debería facilitar todos los medios, ser un facilitador. Así somos. Hablaban también del fideicomiso. Es un fideicomiso, hablábamos de 35,000 millones, algo así que estaba en el fideicomiso, ¿verdad? Y que estaba ahí como un recurso que no tenía destino. Afortunadamente, actualmente ya está con ese recurso, pues están empleando en las aduanas, en ampliar los puertos, modernizar los puertos, etcétera. Y bueno, seguramente que los recursos van a seguir fluyendo y lo que decían los de la agencia, ¿verdad? Esos recursos un porcentaje debe ser empleado en personal, en capacitación, en automatización, en sistemas de tecnologías de la información, en ser facilitadores de ustedes, de los agentes aduanales. Entonces yo creo que si hay la voluntad, como siempre es la primera, la voluntad política, ¿verdad? Creo que se va a llegar a buen término. Es cuanto. Muy amable, diputado. Diputado Guajardo. El fideicomiso de la discordia. Pregúntenle al exsecretario Herrera cómo le fue cuando se peleó con Raquel de Buenrostro por el control del fideicomiso. Nada más y nada menos perdió su candidatura a ser gobernador del Banco de México. Entonces, yo haría una quinela a ver quién gana, si la señora del SAT o el nuevo oficial de aduanas. Pero creo que más que estar viendo esto como una estire y afloje de fuerzas, debería de imponerse un sistema de cooperación. Lamentablemente desde el legislativo nuestra responsabilidad es darle claridad al mandato de atribuciones, pero no hay nada más que el Ejecutivo ponga orden y determine un poco el esquema de atribuciones y funciones. Y en ese sentido es fundamental y es muy importante. Quiero retomar la recomendación de la senadora Paredes en cuanto nos platica sobre la relevancia histórica del comercio, del papel de los facilitadores en toda la historia de la humanidad y de su idea de
de poder establecer un marco jurídico exprofeso para el tema de los agentes aduanales. Yo creo que a ustedes les pasa lo que a muchos, digamos, agentes regulados les pasa, ¿no? Una aversión a no quererse meter, no vayan a salir más despelucados de cómo entraron, ¿no? Entonces, si les interesa esta propuesta de la senadora Paredes, sin duda abrimos un espacio de diálogo para poder ver esta opción, sin duda con toda la responsabilidad de no dejarlos más vulnerables de cómo entraron al asunto, sino al revés, de fortalecer su estatus jurídico. Esos serían mis comentarios. Muy amable, diputado. Senadora. Pues yo voy a hacer un comentario que quizás sea más bien mi comentario de cierre. ¿Qué le sucedió a las aduanas? Que por razones absolutamente circunstanciales y coyunturales han sido el espacio en donde se están presentando la contradicción entre dos estrategias a partir del proceso de descomposición que existe en el país. La estrategia positiva, la estrategia que tiene perspectivas de desarrollo al futuro, que es la estrategia de comercio, de intercambio legítimo, con la estrategia de robustecimiento de seguridad ante el proceso de crecimiento indeseable del crimen operando en áreas puntuales de nuestro país. Y esta convivencia entre dos estrategias que debería darse en un marco de política integrada, porque son dos estrategias, pero la política debe ser la política del Estado mexicano para impulsar el desarrollo que requiere seguridad y que requiere comercio, se encuentra con una táctica que por razones también circunstanciales se volvió subordinante de las dos estrategias, que es la táctica de mejorar la recaudación. Entonces tenemos dos estrategias estructurales y una táctica ante un Estado que ha sido muy débil en su papel recaudatorio. Lo que sucede es que quien coordina esa táctica tiene un conjunto importante de argumentos con quien conduce la política global. Y en ese marco general, las víctimas, el espacio en donde se han vivido con mayor intensidad las contradicciones son las aduanas. Y en ese espacio, quienes han resultado especialmente afectados son los agentes aduanales. Ya no hablo de las afectaciones que ha tenido el rol institucional, porque ustedes saben cuántas gentes han sido despedidas, cuánto se ha reducido las áreas que tendrían que coordinar esto. Ahora tenemos un nuevo elemento, una entidad que tradicionalmente funciona sistemáticamente, que es la Armada de México. Y este nuevo elemento tendría, eso es el planteamiento deseable, al menos parecería que es la lógica de la decisión, tendría que tener la posibilidad de articular la estrategia de seguridad con la estrategia de comercio y al mismo tiempo subordinar la táctica recaudatoria. Digamos, todo esto es la teoría. En ese rol podemos desde el legislativo ser útiles a ustedes. Además de legislar, las comisiones del legislativo pueden citar a funcionarios. Tal vez valga la pena propiciar un diálogo entre el SAT, Economía y el área de aduanas. Tal vez valga la pena. Tal vez valga la pena que el legislativo se convierta en un amigable componedor para que algo que hemos visto que es contradictorio
y que genera dificultades en la operación de la política aduanera pueda superarse. Yo creo finalmente que de repente hay gobernantes que les gustan las tácticas de dividir porque no confían en nadie. Y si tienen divididas a las áreas institucionales, pues esta vigila a la otra y esta vigila a la otra y todas se vigilan entre sí. Eso funciona solo para el control, no funciona para el gobierno, no funciona para la gestión administrativa eficaz. Yo creo que hay que saber gobernar, no solo hay que saber controlar. Muy amable, senadora, gracias. Yo creo que con esto terminamos con las preguntas. No sé si que el diputado quiere darnos unas últimas palabras y aquel diputado también, Guajardo. Sí. Adelante. Bueno, pues ya es la última sesión de esta tarde. Creo que ya tenemos sed y hambre. Bueno, yo quiero nada más como parte que me incumbe directamente y parte del comercio también exterior y también comercio interior, quiero hacer énfasis en que México no cuenta con barcos con bandera para el comercio internacional. No tiene uno solo. Los barcos que están abanderados con México son los que están en Pemex, pero de ahí en fuera, cuando estamos despegando con el transporte marítimo, ¿verdad?, con bandera mexicana, pues todavía es un tema de estudio, de investigación y de iniciativa para que vuelvan los barcos a portar nuestra bandera de México. El otro punto que también en lo que hablábamos aquí, muy interesante, del puerto de Laredo. Puerto de Laredo, bueno, pues no es un puerto, ¿no? Es un puerto de entrada de mercancías, pero los puertos, ¿verdad? Tenemos nosotros 117 puertos, tenemos puertos de altura, pero no tenemos puertos de cabotaje. Los puertos de cabotaje no solamente pueden servir para rutas en México, o que venga un buque que cargue 5,000 contenedores y que llegue a Manzanillo, ahí por medio de un transporte de cabotaje de corta distancia, pues lo sitúe más cerca de donde se va a ocupar, o ya en este caso, pues pase por el Istmo y ya pase al Atlántico, o del Atlántico al Pacífico, y hay un comercio, ¿verdad?, pues más expansivo, más. Entonces, no hemos nunca utilizado el transporte de cabotaje. Me da gusto que el señor padre haya sido pionero de esto. Es una buena, bueno, existen momentos, ¿no?, como ese para la cuestión marítima de México, pero sí creo que son cuestiones que en alguna forma sí impactan para el comercio y para las aduanas. Entonces, pues a lo mejor ustedes tienen el contacto directo con el cliente, pues ahí pueden tener esa cuestión de apoyo para esa transferencia de transporte de altura, de barcos de altura, a buques de transporte de cabotaje. Se está tratando de abrir rutas de cabotaje, inclusive con Estados Unidos, para emplear menos las carreteras. Me decía un naviero, uno de los pocos que quiere invertir, que un problema que tiene el sector naviero es de que nunca va a ser competitivo con el transporte terrestre, con la cuestión del doble remolque. Dice, no, mientras haya doble remolque en México, pues es más fácil llegar en X horas a la frontera, de ahí pasa, ¿no? Pero bueno, pues es cuestión también de análisis, estudio y ver qué es lo que es más económico y más rentable para el comercio. Es cuanto, con ello concluyo. Muy amable, diputado. Diputado Guajardo. Bueno, tomo el comentario en materia de logística de transporte y lo que son las cosas. Hay una serie, ustedes sabían que México ha sido reconocido
por un país con la mayor cantidad de tratados de libre comercio a nivel internacional. Pero cuando fui cada año a la OSD, que un mexicano la dirigió por 15 años, Ángel Gurría, en la calificación de apertura de México, en mercancías estamos altísimos, pero en la apertura en el sector servicios estamos bajísimos. Y eso nos resta competitividad. Tan bajos estamos que nos tardamos años en que Estados Unidos cumpliera con su obligación en materia de transporte de carga. Pero en este proceso también tenemos la culpa nosotros. Por ejemplo, mi compañero diputado hace referencia al doble remolque. Y efectivamente hay un tema de competitividad. Pero el origen del doble remolque está en que hicimos una privatización equivocada de los ferrocarriles de México. Maximizamos el ingreso de venta en lugar de haber maximizado la competitividad del sector privado, que eso es lo que redobla en beneficio de la economía. Entonces, al generar condiciones oligopólicas de los ferrocarriles, encarecimos el costo de tránsito de ferrocarriles. Y no se diga cuando estamos haciendo subsidios a las gasolinas del nivel que lo estamos haciendo, estamos claramente beneficiando el transporte carretero versus el transporte ferroviario. Y el doble remolque surge porque es la única forma de competirle al ferrocarril, porque lamentablemente hace casi 20 y tantos años que privatizamos los ferrocarriles, el sistema de subasta que hicimos fue incorrecto. Y en eso lo estamos sufriendo, no solo en los costos de transportación de mercancías a nivel ferroviario, sino también lo estamos sufriendo en la facilitación de tránsito en nuestras ciudades. No se les puso condiciones de los bypass de las ciudades. Es increíble que todavía en Monterrey cruzan a todas horas, interrumpen los tráficos, no hay pasos a desnivel, porque no supimos hacer condiciones regulatorias de privatización de una manera eficiente para el futuro de México. Entonces, tomemos conciencia de que también esas decisiones que correspondieron, y aquí de nuevo sin color partidista, porque fueron gobiernos de hace muchos años que hicieron ese tipo de privatizaciones que estuvieron mal diseñadas. Y luego, si a eso le agregamos que el lobbying de las compañías navieras norteamericanas es muy fuerte y han protegido el famoso acto de Maritime, donde prohíben el cabotaje, entonces eso hace ineficiente la posibilidad de enviar desde Veracruz un barco con frutas tropicales del sur y que vaya parando en Florida y que vaya por Houston, Florida y que se vaya por toda la costa este hasta llegar a Canadá. Al prohibir el cabotaje, automáticamente le quita la posibilidad de competitividad al transporte marítimo. ¿Y cómo se soluciona eso? La revisión del TEMEC va a ser en el 2026. Llevemos a la mesa del TEMEC una propuesta mexicana para que cambiemos la regulación y permitamos la integración del transporte marítimo en América del Norte. Entonces, eso es algo que coincido con el diputado, pero extendí un poquito el chorizo del problema que va desde la privatización de los ferrocarriles mexicanos. Bueno, yo terminaría con esto. Para mí, el gobierno los debe ver ustedes como socios estratégicos. Y frente a la responsabilidad que tenemos de cuidar el TEMEC, dicho por el presidente de México, que es un instrumento fundamental para nuestro desarrollo, reconocido en muchas mañaneras como un instrumento básico importante, ustedes son aliados estratégicos porque nos ayudan en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y no les ayudamos, por ejemplo, al haber eliminado los permisos previos en industrias estratégicas, los avisos previos, como en el caso del sector acero. ¿Por qué existe el aviso previo para orígenes con riesgo? Para poder evitar la triangulación. O sea, de repente dicen que viene un cargamento de Japón con quien tenemos tratado y resulta que viene triangulado o un envío de ahora a los países TPP, en alguno de ellos como Indonesia. Ahora resulta que eso venía de Corea. Entonces, necesitamos el trabajo unido con ustedes para este tipo de temas. Tenemos altísimos riesgos para poder demostrar origen
inclusive en el sistema automotriz. Está habiendo un incremento inusitado de importación de autopartes de países como China, por ejemplo. Si los norteamericanos nos hacen una auditoría de integración, vamos a tener un problema muy serio si no observamos como dice Beatriz correctamente, los mecanismos de trazabilidad de las materias primas. Y ahí también ustedes son parte integral de este esfuerzo, porque conjuntamente con el esquema regulatorio, ustedes son aliados estratégicos y sin duda el gobierno tiene que estar constantemente con ustedes, trabajando con ustedes, desarrollando estrategias con ustedes, porque ustedes son los operadores del sistema de comercio exterior mexicano. Entonces, con mis mejores votos para que desde el legislativo propiciemos esa conjunción que propone Beatriz para pedirle a las autoridades que trabajen conjuntamente con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, diputado. Senadora, unas últimas palabras. Bueno, pues felicitarlos por su aniversario. Que la pasen muy, muy bien. Se dedicaron a trabajar toda la mañana, todavía tienen que trabajar en la tarde, pero en Boca del Río hay unos mariscos exquisitos, hay una cosa que se llama toritos, que puede refrescar y generar otros asuntos. Y qué bueno que han tenido la capacidad de organizarse. Es indispensable en la evolución de nuestra sociedad el que quienes se identifican por profesiones, por identidades, por vocaciones, puedan trascender el ámbito individual para generar una organización que defienda y proyecte sus intereses. Ustedes saben que somos sus amigos, que admiramos su trabajo y que les deseamos no solo un aniversario octogenario con algunos años, sino que lleguen al centenario y que lleguen con una ley que les proteja y que les impulse y que logre que sus familias sigan sabiendo que su padre, su mamá, sus hermanos tienen un modo lícito de vivir que coadyuva esencialmente al comercio y al desarrollo de México. Gracias. Pues muchas gracias a nuestros invitados, el diputado Ildefonso Guajardo, al diputado Jaime Martínez y a nuestra senadora Beatriz Paredes Rangel. Nos vamos a permitir darles un reconocimiento y por otro lado también, bueno, decirle que esta es la casa del 98% de los agentes aduanales de la República Mexicana y que tenemos 37, 38 asociaciones que cubrimos las 50 aduanas del país, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y un aplauso para nuestros invitados.